Reporte Capital. Para entender la ciudad. (18:39) tiempo del centro de México, y la Cámara de Diputados aprobó por mayoría calificada la reforma al artículo 123 de la Constitución para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, entre comillas, reducir. En lo general y en lo particular, los artículos no reservados obtuvieron 469 votos a favor, mientras que los reservados alcanzaron 411 votos en pro. El dictamen enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum fue turnado a las legislaturas estatales y de la Ciudad de México para su análisis conforme al artículo 135 constitucional. Pero, ¿qué plantea esta reforma laboral? La reforma establece una jornada de 40 horas semanales y garantiza al menos un día de descanso con goce íntegro de salario por cada 6 días trabajados. En teoría no cambió nada. En la práctica tampoco. Las horas extra se pagarán al doble y no podrán exceder de 12 horas semanales. De superarse ese límite, deberán remunerarse al triple. Además, se prohíbe el trabajo extraordinario para menores de 18 años. La reducción gradual, y aquí viene aquí viene la trampa, aquí viene la chamaqueada. La reducción será gradual: 48 horas en 2026, 46 en 2027, 44 en 2028, 42 en 2029 y 40 horas. Es que ya, mire, a mí me da risa porque es una burla. Y 40 horas en 2030. En ningún caso implicará disminución de salarios o prestaciones. El decreto entrará en vigor tras su aprobación en el Diario Oficial de la Federación y el Congreso tendrá 90 días para armonizar la legislación secundaria. En los considerandos se destaca que la reforma fortalece los derechos laborales, mejora la salud y la productividad y beneficiará, dicen, entre comillas, también beneficiará a 13.4 millones de personas trabajadoras, alineando a México, dicen, con recomendaciones internacionales en materia laboral. Alex, es una tomada de pelo, y por eso le llamamos la reforma las 40 horas de chocolate. Lo platicábamos la semana pasada. No hay reforma laboral de 40 horas sin 2 días de descanso, que además era lo que también, por ejemplo, planteaba, pues, no únicamente Movimiento Ciudadano, sino en general la oposición, ¿no? Claro, a ver, nosotros hemos planteado de manera muy clara que Morena le dio a los trabajadores de México gato por liebre, ¿no? Sí, literal. Sí. Y aparte se llenaron la boca diciendo que ellos le estaban presentando, ¿no? Que era una reforma que venía del Ejecutivo y modificando el espíritu, ¿no?, inicial de esta reforma, ¿no? A ver, aunque nosotros y la gente sabe que detrás de la ley silla, detrás de las vacaciones dignas y detrás de las 40 horas está Movimiento Ciudadano, lo relevante no es quién lo presentó ni quién se lo adjudica, sino el impacto que tiene en la vida de los trabajadores de este país una reforma de este tipo. Y por eso podemos afirmar con toda seguridad que Morena le dio a los trabajadores de México gato por liebre. Atole con el dedo. Es una gato por reforma liebre. de chocolate que
Lo importante Coincido. es cómo impacta en la vida diaria de los trabajadores y el impacto es cero. Cero, El día de hoy no es cambia. cero. No va a cambiar. Los trabajadores de México siguen siendo los trabajadores que más horas efectivas trabajan, Sí, de acuerdo. que menos horas descansan Sí. y en consecuencia que tienen más problemas de productividad asociadas a un problema estructural de este tipo. Sí, sí. Eso afecta no solo a los trabajadores, sino también a la economía. El gobierno trató de, a toda costa, de a través del marketing político, vender una agenda laboral que resultó, la verdad, doloroso ver al secretario del Trabajo defendiendo que no hubiera 2 días de descanso, Sí, porque los sí, trabajadores sí, fue lamentable. no lo necesitan. Fue lamentable. Y además, ante el fracaso, no de ahora, histórico del Estado mexicano y particularmente de la zona de las zonas metropolitanas de Sí. este país para la movilidad, pues es terrible que los trabajadores no puedan descansar 2 días. Eso, sin duda, y está estudiado, iba a tener impactos positivos en la productividad. Los empresarios lo saben, los empresarios ya lo habían aceptado. Y pues por razones que no son en absoluto transparentes, Morena decidió la gradualidad, ir pateando el bote, como se dice comúnmente, y lo más grave de todo es que siguen pensando que un ser humano no merece tener 2 días de descanso por cada 5 de trabajo, sobre todo en zonas metropolitanas en donde llegar al trabajo toma ida y vuelta entre 3 y 6 horas. Es lo que platicábamos la semana pasada, porque la verdad es que de nuevo el sábado despertarse temprano y únicamente ir a trabajar mediodía, porque sinceramente es mediodía el que la mayoría de gente trabaja el sábado. Muchísima gente, por ejemplo, en el ramo de la construcción, poníamos el ejemplo, como las obras tienen que terminar a la 1 de la tarde, pues la verdad es que la ley los obliga a dejar de trabajar, no pueden hacerlo el sábado completo. Entonces, el desplazarse 2-3 horas para llegar a su centro de trabajo y después regresar y otra vez 3-4 horas para tornar a casa, ahí es donde viene el problema y donde es una chamaqueada el tema de las 40 horas, porque se les va en viajes, ¿no? Claro. Y no únicamente pasa en la Ciudad de México, en todas las zonas metropolitanas del país, la gente de menores ingresos y la gente que se vería beneficiada por una ley como esta, vive en las periferias, vive en los conurbados, ¿no? Claro, y la salud mental también es salud, ¿no? Eso es algo que también es muy importante decir. Y los trabajadores de México estamos teniendo cada vez más problemas de salud mental derivados de estas jornadas extenuantes, de estos trayectos extenuantes. Y por un lado, no solo la salud mental también es salud, sino el ocio y la recreación y el deporte también son industria y también generan recursos económicos que buenamente también aportan a la economía. Entonces, yo sí afirmo, como se ha afirmado desde mi partido, Morena le dio a los trabajadores de México gato por liebre. Nosotros seguiremos insistiendo en donde quepa, en todos los foros nacionales e internacionales, que debe de haber 2 días de descanso y que además la gradualidad de las 40 horas es una tomada de pelo. Híjole, qué desafortunado, qué desafortunada reforma y manera de cambiar las cosas, ¿no? Así. Hubo presión de empresarios, ¿no? Abiertamente el ingeniero Carlos Slim se manifestó en contra de la reducción de la jornada laboral. Él habrá tenido que ver, ¿no? ¿Le habrá hablado al oído a la presidenta? Pues mira, yo creo que es difícil especular. Yo no sé con quién habla ni Carlos Slim ni la presidenta. Lo que yo sí sé es con quién hablamos nosotros. Y nosotros tuvimos una comunicación muy fluida con el sector empresarial. Y el sector empresarial entendió y acogió la medida como una medida de mejora de la productividad, no una medida de encarecimiento de la mano de obra, porque los recursos humanos que no solo son mano de obra, también son el factor humano en las empresas. No solo se compone de la cantidad de clavos que alcanza a martillar en 48 horas o 40 horas o con un día de descanso, con 2 días de descanso, sino el elemento contextual de las familias, de la salud mental, de la salud física. Sí. El tener 2 días de descanso, entre otras cosas, permite, pues en muchos casos, ir a echar el partido de fútbol. Con la familia, con los hijos. El paseo. Actividades que son buenas no solo para la salud mental, sino también para la salud física. Y la salud pública debe ser también una prioridad y los empresarios lo entienden. Habrá algunos que no. Son temas que no generan unanimidad. Pero pues yo no sé con quién hable la presidenta.
pero yo sí sé con quién hablamos nosotros, y nosotros hablamos con muchos empresarios que estaban de acuerdo con la propuesta. Repito, espero que la gente entienda el sentido de la propuesta o de la iniciativa inicial y que se den cuenta, que abran los ojos de que el gobierno por el cual votaron y el gobierno que los debió representar, porque Morena dice representar a la clase obrera y trabajadora, se lo chamaqueó, les dio, repito, atole con el dedo con esta reforma de chocolate, ya vamos a llamarla así. Y bueno, y falta la reforma electoral, de la cual ya hablaremos también ahí. Híjole, las cosas no parecen ir por un buen camino, pero por lo pronto esta la terminaron desvirtuando, y sinceramente espero que la gente, que el trabajador se dé cuenta que Morena los traicionó. Pues la verdad es que yo creo que es difícil que no se den cuenta cuando se tengan que parar a tomar su transporte público un sábado por la mañana, que seguramente será más caro, para tener que ir a cumplir las 3 o 4 horas que les falta de la jornada de 40 horas. Y la verdad es que esto de un partido que representa a unos o a otros, pues mira, esta tendría que ser la maravilla de la democracia representativa, que todos tenemos derecho a ser representados. Sin embargo, yo me quedo con la impresión de que esto que hizo Morena no representa a los empresarios, sino es una vez más un galimatías en el que ellos se han metido por no cumplir la principal promesa que le hicieron a la gente en 2018, que era separar el poder económico del poder político. Claro. Sí, ahí lo estás resumiendo literal perfectamente, ¿eh? Lo estás resumiendo muy bien. Pues la verdad es que es difícil que temas como este la gente no los vea, porque yo me encuentro, por ejemplo, con mucho orgullo, ¿no? Que ya hay, por ejemplo, en los estacionamientos de algunos lugares, en algunas tiendas departamentales, sillas que además traen una etiqueta, pues por consejo de los abogados que dicen ley silla. Ley silla. ¿No? Y que también ha sido, entre comillas, letra muerta, ¿no? Para en muchos oficios, en muchas empresas. A ver, nosotros, uno de los temas que hemos planteado es que, más allá de las reformas legales, que son muy importantes, también hay un gran déficit en la inspección laboral. La inspección laboral se ha centrado básicamente en ser mecanismos de fiscalización para cobrar las cuotas obrero-patronales, tanto el IMSS como el Infonavit, y no inspección laboral para poder ver que justamente estos derechos de los trabajadores estén cumpliendo a cabalidad, ¿no? Está más enfocada a la recaudación que a los derechos de las y los derechos realmente de los trabajadores. Sí. Hay bastantes reacciones en el chat, la verdad es que la gente está comentando mucho el tema. Totalmente, es una burla y una tomada de pelo esta reforma laboral. Vergüenza ajena con esta reforma, nos comentan aquí en el chat. Que trabajen las 40 horas así los diputados, ¿no? Bueno, hoy veíamos, en la discusión el día de ayer, me gustó justamente esa parte de la transmisión cuando veíamos, repito, la discusión, porque pues sí, los trabajadores que hoy no se van a ver beneficiados con estos días de descanso, pues los diputados que les negaron el derecho tienen un salón de belleza que pueden utilizar en horas laborales, se pueden ausentar o pueden dar su voto jugando pádel, ¿no? Como Cuauhtémoc Blanco, o simplemente se pueden ausentar y pedir licencia para irse a competir a un reality, ¿no? En la cadena Telemundo, ¿no? En la casa de los famosos, ¿no? Y más allá de estas historias muy concretas, particularmente el tema del salón de belleza, yo desde mi punto de vista personal no lo veo tan grave como los otros casos que estás tú planteando. Sí, claro. Pero justamente fue paradójico, doloroso y triste ver que cuando se estaba votando el futuro de la vida cotidiana de los trabajadores de este país, más del 40% de los diputados no estaban presentes en la Cámara. También, además. ¿No? Entonces, personas que trabajan 5 meses al año, 2 veces por semana, y que aún así no acuden a trabajar,
están decidiendo el futuro de los trabajadores de este país, que al final del día son los que construyen todo sobre lo que los diputados están sentados. Sí. Nuestra presidenta del Consejo Estatal, Laura Ballesteros, cuando estaban dando la batalla porque fueran 2 días de descanso y 40 horas ahora, hizo un paneo de cómo estaba el salón de sesiones y según la lista de asistencia estaba en ese momento ausente el 48% de los diputados. ¿No? Lo cual es una vergüenza. Nosotros, por cierto, tenemos, y pues es información pública, el gran orgullo de ser la bancada que más diputados tiene presentes, trabajando presencialmente en la Cámara, porque para eso la gente paga para que sus representantes puedan estar ahí, porque además hay una serie de condiciones que no se le da a los trabajadores que viven en las periferias, pues para que se puedan transportar, para que se puedan estacionar, para que puedan tener un espacio digno de trabajo, ¿no? Y aún así no asisten, ¿no? Ya ni se diga los casos verdaderamente oprobiosos como el que vota jugando pádel, o tristemente célebre diputado actor federal que pues prometió además que no iba a pedir licencia por un caso así ante la pregunta expresa. Tú recordarás que en su momento tanto la que fue diputada federal del PAN, Diana Lara, como servidor, pues hicimos la tarea para que Sergio Mayer no se reeligiera como diputado federal en Distrito 6. Todos lo logramos. Lo logramos. Y en el 2024, pues los que quieren desaparecer las plurinominales, que son las que postulan tipos así, resucitaron a Sergio Mayer. Fue promovido literal, porque nosotros lo sufrimos aquí en Miguel Hidalgo. Fue promovido por Mario Delgado. Mira, yo quiero recordar un posteo de Patricia Mercado que hizo el 3 de diciembre de 2025, en donde decía: sin agregar un segundo día de descanso por semana, no se cumplen los objetivos de reducción de la jornada laboral a 40 horas. Leyendo la iniciativa que envía el Ejecutivo al Congreso, se confirma que propone mantener solo un día de descanso obligatorio por semana, igual que hace un siglo. Contundente, Patricia Mercado. Esto significa que las personas trabajadoras no se ahorrarán el agotamiento de un día de traslado, que para muchas de estas personas significan 2, 3 o 4 horas diarias de viaje. Mira, y no lo había yo retomado. Y sin embargo, lo habíamos evidenciado. La convivencia familiar no es igual en un día completo que en un rato extra entre semana, cuando las tareas domésticas y de cuidados se comen el tiempo. Visitar familiares en la mayoría de los casos tampoco es posible en una noche. Tiene toda la razón, sobre todo cuando tienes ya un adulto mayor, ¿no? Cuando vas a visitar a los o a tu padre o a tu madre o a los abuelos, ¿no? El deporte, la activación física, las actividades culturales o recreativas, como bien lo comentaste, que no son clave para la salud, en especial para reducir el estrés laboral, son mucho más viables con un segundo día de descanso. Más personas pueden alcanzar mayores objetivos de formación y capacitación al liberar todo un día. ¿Qué otras necesidades o actividades haría usted con un día extra? Y Patricia Mercado en ese momento compartía justamente este artículo 69 que hablaba de estos 6 días de trabajo en esta reforma, repito, laboral con 40 horas de chocolate. Es correcto, además tiene un componente adicional muy relacionado con el primer tema que tocábamos, cuando hablábamos de la complejidad de la política de seguridad. Hay un elemento que también es muy importante. Le estamos quitando a las familias la oportunidad de que los padres y los hijos convivan. Claro. Y al final del día eso puede ser la gran diferencia. Ese día adicional de descanso entre que un muchacho pueda, o una muchacha, una jovencita, pueda platicar con su papá de sus inquietudes, o que quien escuche sus inquietudes sea un reclutador del crimen organizado. Sí. Estoy buscando también las declaraciones que hubo en torno al tema por parte de Jorge Álvarez Maínez. Dice, solo 58 diputados votaron a favor de los 2 días de descanso a la semana por ley. Aquí están los nombres de todos
Estos 58 son los que tienen un punto rojo al lado. Sí, está describiendo prácticamente la fotografía. El resto votó por darle gato por liebre a la clase trabajadora. Pues sí, es que es eso. Y además, pues bueno, es algo que ya habíamos anticipado, que ya lo habíamos comentado meses atrás, ¿no? Desde que se presentó en la mañanera este intento de reforma, esta tomada de pelo, en donde prácticamente se ve que las cámaras empresariales lo digan públicamente o no, porque también de repente, claro, salen a hablar a favor de los trabajadores, pero por debajo de la mesa pues le hacen manita de puerco, no únicamente diputados y senadores, directamente al Ejecutivo, que es quien plantea esta reforma, para que efectivamente no se tengan estos días de descanso. Y hay empresarios que también se agradece que sean abiertos y directos, se agradece su sinceridad, como Carlos Slim, que se mostró en contra de la reducción de la jornada laboral, ¿no? A ver, o sea, se vale también, yo creo que, pero que den la cara y que no sea una tomada de pelo. Yo creo que hay un cambio cultural, ¿no? Generacional en los empresarios de este país. Las empresarias y empresarios de este país son personas preparadas y sensibles que pues, tienen acceso a todo tipo de estudios. Ojalá. Que reflejan que la reducción de la jornada laboral sin aumento de día de descanso es un despropósito, que no cumple con los objetivos del beneficio para los trabajadores, y sí tiene afectaciones para el sector empresarial, porque los trabajadores siguen estando completamente quemados, completamente agotados, con problemas de salud mental, con problemas de salud física, porque no tienen ni siquiera la oportunidad del ocio, la recreación y el deporte, ¿no? Ya ni se diga de ir a actividades culturales o poder ir a ver una exposición o ir a ver una película, ¿no? O simplemente subir los pies en el sillón y descansar un poco. Sí, claro, ¿no? Claro. Estar callado junto a tu pareja un rato, poder estar contento. Ya, lo resumimos así, como también lo vieron en los titulares, es una tomada de pelo por parte tanto del gobierno como obviamente de la bancada de Morena y de los diputados que votaron en contra de estos 2 días de descanso, esta reforma laboral, las 40 horas de chocolate, y bueno, pues pasará de nuevo también a la posteridad, ¿no? Como una traición más que hace el oficialismo, en este caso a la clase trabajadora de México. Ay, mira que ya ni qué quejarnos, ni qué, sinceramente, ni no, bueno, hay que quejarnos, decir, ¿no? Hay que quejarnos en torno a ello. Sí, hay que levantar, repito, la voz en torno a este tema y tratar un poquito de explicarle a la gente, al menos, repito, que no se quede esta sensación, esta toma de pelo, que paguen un costo político. A ver, eso es... Yo creo que ya hacia ahí tendrá que ir encaminado cada mala decisión que está tomando el oficialismo. Repito, hay cosas que han hecho y que están haciendo muy bien, pero hay otras que las están haciendo profundamente mal. Esta reforma se ve que a esta reforma le metieron la mano los empresarios, y desgraciadamente ya lo hablaremos con el tema de la reforma electoral. Todo también pasa por las aportaciones ilícitas, porque además son ilícitas las aportaciones que muchos empresarios hacen a las campañas políticas, y en este sentido creo que hay todavía mucho que discutir y mucho que hablar. Bueno, 19:02, tiempo del centro de México. Una breve pausa y aquí regresamos. Reporte Capital, para entender la ciudad.